Así que es una bendición poder venir esta mañana. Ahí Mati manda saludos. El deseo de nuestro pastor era poder estar por acá y ahí está. ¿Mejor? El deseo de nuestro pastor estar por acá, pero tuvo que quedarse por Perú un fin de semana más de lo que había planeado, así que no quería faltar otro domingo más a la iglesia, y hoy arrancaba Mati nuevamente en San Justo. Pero les manda saludos, estaba él muy contento de poder venir para acá. Ahí estuvo hablando con Miguelito esta semana de lo difícil que se hacía venir. Y hoy ya no vino Josu, hoy nos acompañó Luisito y Rosita. Ahí están ahora con nosotros en San Justo. Hoy nos trajeron. Cada vez que me subo al auto de Luisito hago el lío. Estamos volviendo de Tucumán y estaba cerrando el mate, no entendí el termo de Luis, y cuando salió el agua desbordó y fregué toda la hierba, el agua en el asiento. Y ahora estamos viniendo con mi familia, anda ahí por la casa del pastor. Tuvimos caos de vómito, así que Julie, el Maticín, todos están con vómito, el auto de Luisito está con vómito. Tuvimos crisis de vómito. Yo zafé, el Maticín fue mi escudo, pero él quedó todo enchastrado desde la cabeza. Así que bueno, vino mi familia, pero anda por allá tratando de solucionar la crisis vomitiva. Pero bueno, son cosas que pasan. Y hoy en la mañana estamos acá para compartir, es un mensaje que estuve compartiendo la semana anterior en la iglesia de San Justo, y una bendición poder estudiar este pasaje ahí en la iglesia, en el libro de Colosenses, es el libro que vamos a estar estudiando hoy. Y algo que muchas veces como creyentes olvidamos, hemos estado hablando durante esta semana con diferentes hermanos, y es lo que significa el Evangelio para nuestra vida y lo que debería producir el Evangelio en nuestra vida. Así que cuando vemos el libro de Colosenses, el tiempo en el que fue escrito, está empezando una época difícil para las iglesias, porque ahora el movimiento del gnosticismo está tomando ya mayor fuerza, ya ha tomado mucho más forma y está empezando a entrar en las diferentes iglesias. Los gnósticos, algo que afirmaban mucho y querían desacreditar, era la humanidad de Cristo. Ellos no estaban de acuerdo con que se afirme que Dios se había hecho hombre y había habitado entre nosotros. Ellos querían sí o sí desacreditar la humanidad de Cristo. Los gnósticos lo que pensaban era que Cristo era solamente energía y que cada uno podía percibir la humanidad de Cristo de acuerdo al nivel espiritual en el que estabas. Entonces, unos en una época lo vieron como niño y otros lo vieron como adulto. Pero en realidad él no fue ni niño ni adulto, es lo que ellos afirman. Ellos afirman, ¿no es cierto?, que Teos es la energía principal y que un día de Teos se reveló Sofía, que sería sabiduría, y entonces Sofía vino y creó todo esto y hizo el caos que tenemos acá en la tierra. Y entonces, el desprendimiento de varias energías de la energía principal, luego vino una energía que iba a unir todo nuevamente a Teos, que sería el Logos, Cristo. Entonces, ahora ellos afirman, ¿no es cierto?, el Logos vino al mundo para reunir todo lo que Sofía había hecho y que vuelva nuevamente todo a Teos, que sería Dios, la energía principal. Y están los gnósticos abrazando toda esta enseñanza. Y entonces a ellos empiezan ahora a decir, Cristo realmente no vino en persona, no fue materia. Cristo fue solo energía, fue el Logos de Teos. Entonces empiezan a afirmar eso, y afirmando eso iba a haber una gran lucha ahora dentro de las iglesias. Porque ahora lo que ellos van a afirmar es que como la materia no afecta, la energía no afecta a la materia, entonces no hay problema cómo vivas vos, porque al final tu espíritu no es afectado con tu comportamiento. Así que los gnósticos van a empujar a que se pueda vivir una conducta completamente en libertinaje, porque total, lo que hagas con tu cuerpo no afecta a tu espíritu. Y la carta de Colosenses no va a hablar acerca del comportamiento únicamente,
pero sí quiere afirmar la centralidad de Cristo. Quiere hablar y resaltar a la persona de Cristo y hablar de la supremacía de Cristo en la vida del creyente. La carta de Colosenses lo que quiere es afirmar a los hermanos en Colosas en la persona de Cristo y cómo el poder afirmar a la persona de Cristo en la vida de cada uno de nosotros debe verse reflejado en el andar diario. Así que cuando pensamos en la iglesia, en la carta de Colosenses, debemos pensar eso. Pablo está afirmando en la iglesia de Colosas a la persona de Cristo y mostrando la supremacía de Cristo en la vida del creyente. Pablo arranca su carta como todas sus cartas. Va a arrancar con una oración de gratitud o de alabanza normalmente a Dios. Es la estructura de todas sus cartas. Después de la salutación viene una oración y después arranca con el cuerpo de la carta. Pero hay algo que también es muy común en las cartas de Pablo. Él afirma en los primeros capítulos el contenido de la doctrina y luego avanza en los próximos capítulos en la consecuencia de todo este conocimiento. Entonces afirma la verdad y ahora expone cómo se debe vivir o lo que debe resultar de esta verdad. Así que eso es la característica en casi todas las cartas de Pablo. Tenemos cierto Efesios, del 1 al 3, es todo el contenido de lo que es la iglesia, cómo fue pensada la iglesia antes de la fundación del mundo, cómo se estableció en esos tiempos, cómo se ve la iglesia ahora como un cuerpo, y luego pasa al capítulo 4 y empieza a partir del capítulo 4 diciendo cómo esta iglesia debe vivir. En Filipenses vemos igual, capítulo 1, capítulo 2, Pablo viene dando verdades, y luego a la mitad del capítulo 2 dice, por tanto, y ahora anima a los creyentes a vivir como luminares en este mundo y empieza a hablar toda la vida del cristiano. Lo mismo sucede en la carta de Corintios, lo mismo en la carta de Romanos, da todo el evangelio hasta el capítulo 11 y el capítulo 11 arranca por tanto, ¿verdad? Hermanos míos, presentados por tu cuerpo como sacrificio. Entonces, esta es una característica común en las cartas de Pablo. Aquí en Colosenses va a ser igual, pero nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte de Colosenses, en la oración inicial de Pablo por los hermanos en Colosas. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 1, a partir del verso 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevado fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y por pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar y arrancamos. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es más importante que espada de los filos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra discierne y lo oculta de tu corazón, aún las intenciones de tus pensamientos. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra obra tu justicia, Dios, nos santifica, nos hace, Señor,
vivir vidas santas, Dios, y vas sacando de nosotros todo lo que no pertenece a este nuevo hombre. Te agradecemos, Padre, y te pedimos por este tiempo, que tu arte para darse respuesta de fidelidad, Señor, y que podamos disponer nuestros corazones a estar atentos a tu palabra, Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y entonces Pablo va a hablar a los hermanos de Colosas y les va a decir que su deseo es que vivan conforme a la gracia de Dios. Así que el título de esta mañana es El poder milagroso de la gracia de Dios. ¿Sí? El poder milagroso de la gracia de Dios. Y esta oración arranca Pablo, esta porción, con una oración. Y es el poder milagroso de la gracia de Dios produce fruto de vida espiritual en el que cree. ¿Sí? El poder milagroso de la gracia de Dios produce fruto de vida espiritual en el que cree. Y entonces arranca Pablo y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias. Y él siempre estaría más mal explicando, damos gracias. Pablo dice, cada vez que nosotros oramos, siempre damos gracias cuando nos acordamos de vosotros. Y Pablo dice, la razón por la que da gracias, lo que mueve el corazón de Pablo a dar gracias por ellos, a dar gracias al Padre, dice el Padre nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, dice por lo que han escuchado. Para este punto, la iglesia de Colosas no estaba con su pastor. El pastor fundador de la iglesia de Colosas era Epafras. Y ahora Epafras fue hacia Pablo. Epafras está con Pablo, está aprendiendo con Pablo, está siendo enseñado con él en prisión. Y Pablo envía a Tíquico con esta carta. Así que ahora Tíquico está aquí en Colosas con la carta y Epafras no está con ellos. Pero cuando Epafras llega a Pablo, lo que Pablo dice ahora, yo escucho mucho de ustedes, porque Pablo no los conoció. Nunca los había conocido en persona a estos hermanos, de los que ahora va a hablar, por los cuales da gracias. Lo que a él le mueve a dar gracias es lo que ha oído de ellos. Porque más adelante dice, mi consiervo amado me habló de ustedes. Y entonces ahora lo que Pablo escucha de los Colosas son dos características. La primera característica que escucha dice, habiendo oído de vuestra fe. Y cuando Pablo va a hablar acá de la fe de los colosenses, no es solamente la fe de haber creído en Cristo. Cuando habla Pablo de que lo que escucha de los Colosas, lo que le hablan acerca de estos hermanos en Colosas, es que ellos han creído en Cristo, sino que va mucho más allá. Lo que él escucha de Pablo, la forma en cómo está esta palabra, es que ahora ellos andan en confianza. Es una fe continua. No es solamente la fe del momento de haber sido salvado, sino que lo que ahora escucha en ellos es que su fe es una fe continua. Su fe es una forma de andar. Lo que escucha es que ellos andan en confianza, ¿sí? Aunque ellos viven confiando. Entonces, cuando Pablo escucha acerca de ellos, cuando escucha de los de Colosas, escucha acerca de su fe. Y uno dice, pero es normal, ¿no es cierto? Cuando alguien da un reporte misionero, lo primero que se habla es de cuántos creyeron en Cristo. Pero hay algo que no se puede ver en un viaje misionero, ¿verdad? Tan fácil. Es cuántos andan en fe. Porque de los que conocen o de los que en el momento va a ser una manifestación de fe, no todos andan en fe, no todos llegan a transitar el camino de la vida cristiana. Pero lo que se escucha de estos hermanos es que su vida refleja una vida de confianza. Cuando Juan habla acerca de lo que sería la vida de fe, Juan lo relaciona con la batalla contra el pecado. Dice, y esta es la fe que tenemos nosotros, la que vence al mundo, dice Juan en su carta. Esa es la fe que tenemos. La forma en cómo nosotros batallamos contra este mundo es la fe. Cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura del creyente, dice, sobre todas las cosas, vestíos con el escudo de la fe. Y acá haciendo referencia a este escudo donde se anclaba uno con el otro para poder formar una muralla, la formación más conocida del ejército romano. Y Pablo dice, lo que te va a resistir los dardos del enemigo, sobre todas las cosas, es el escudo de la fe.
lo que piensas de Dios, la confianza que tienes en Dios en el momento de la batalla. Cuando pensamos en Adán y Eva, lo que fue tan valiente al momento de la tentación es su fe. Porque Satanás lo que hace fue atacar a la persona de Dios. Fue hablar mentiras acerca de su carácter. Fue hablar mentiras acerca de quién es Dios. Y entonces la confianza fue debilitada. Y pecó en incredulidad. Pecó amando más las mentiras que a Dios. Y en el momento de la batalla, lo que necesitamos es andar en una vida de fe. Creer quién es Dios, creer que lo que la Biblia dice de Dios es verdad. Y entonces esta es la fe que vence al mundo. Cuando habla de andar en confianza, no es solamente el haber sido salvado, como Romanos capítulo 1 habla, sino también lo que afirma Romanos capítulo 1, es que el justo va a vivir por fe. Da la idea, dijo Martín Lutero en una de sus cartas, es vivir de fe en fe. ¿Sí? Lo que hace el creyente es vivir continuamente una vida de confianza absoluta en el Señor, y conforme vas conociendo al Señor, entonces tu confianza en Él también va creciendo. Y esto es lo que se escuchaba de los colosenses. Se escuchaba cómo andaban, cómo su vida reflejaba una vida de fe, no una vida de incredulidad, reflejaba una vida de fe. Pero no solo habían escuchado de la fe de ellos, sino que habían, dice, escuchado del amor. Se habían escuchado de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otra de las características, ¿no es cierto?, del creyente verdadero es el amor. Y entonces este amor hace referencia al amor ágape, al amor que debe ser característico de todos los creyentes, una palabra que fue, verdad, añadida mucho más adelante en el lenguaje griego, porque se necesitaba describir esta clase de amor para diferenciarse de los otros tipos de amor. Y cuando habla del amor que ellos tenían hacia los santos, es una característica que muestra de un verdadero creyente. El verdadero creyente es aquel que ha sido nacido, y una vez que ha sido nacido, entiende que ha sido nacido para amar a otros. Cuando vemos ahí en Pedro dice lo mismo, que hemos sido purificados para que podamos amar con un corazón puro. Cuando vemos en 2 de Pedro capítulo 1, si ustedes ven cuando dice, bueno, habiendo huido, ¿no es cierto?, de la corrupción de este mundo, dice, por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, y termina la lista de todas las cosas que hay que añadir, y lo último es afecto fraternal y amor, porque el fin de todo creyente es una fe no fingida y un amor puro. Fuimos salvados para eso, fuimos purificados para amar. La razón por la cual Pedro dice nuestra fe no debería ser una fe estática, sino una fe a la que se va añadiendo, es porque el objetivo es amar. Y la razón por la cual no podemos amar, según esta lista de Pedro, es porque no hay diligencia en todo lo anterior. El pecado es el mayor obstáculo para la vida de un amor genuino. Es lo que dice Pedro en su primera carta. O sea, la falta de un corazón puro es el obstáculo para un amor genuino. Pero somos nacidos para amar. El Señor nos salva, y lo que nos diferencia en gran medida de todo el mundo es que nosotros sí podemos amar. El mundo no puede amar. El mundo no puede amar genuinamente porque no tienen a Dios. Y al no tener a Dios, su amor no es un amor real, es un amor falso, es un amor fingido, es un amor egoísta, porque el mundo llama amor a lo que buscan para satisfacer sus propios deseos. Y el mundo no puede amar genuinamente. Cuando alguien del mundo dice yo te amo, no es real, no pueden amar porque Dios es amor. Y todo aquel que conoce a Dios entonces ama. Porque no podemos decir que le hemos conocido y no amar, porque Él es amor. Él habitando en nosotros es lo que nos da la capacidad como creyentes para poder amar.
Entonces, una de las marcas del verdadero creyente, y lo que escucha Pablo de los colosenses, no es solo que viven una vida en confianza en Cristo, sino que viven una vida en un amor genuino. Un amor que es característico de todo aquel que conoce a Dios. Un amor que es característico de todo aquel que ha sido purificado, de todo aquel que ha sido salvado por la palabra de verdad. Un amor que es característico de todo aquel que ha sido diligente en vivir una fe dinámica para poder amar de forma pura. Está escuchando eso Pablo de los colosenses y dice: lo que yo escucho de ustedes es que su confianza en el Señor es real y que su amor es para con todos los santos. Es el segundo y grande mandamiento, ¿verdad? El primero es amar al Señor sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que Jesús asume, ¿no es cierto?, es lo natural en el hombre, es amarte a ti mismo. Muchas veces se usa ese versículo para decir, ¿no es cierto?, tienes que amarte un poco. ¿Cómo vas a amar a los demás si vos mismo no te amas un poco? Pero no es eso lo que dice el pasaje. Jesús asume que te amas. Jesús asume que ya hay un amor natural por vos mismo, y ahora lo que tienes que hacer es, así como te amas, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No te está llamando a amarte a ti mismo, te está llamando a amar a tu prójimo como tú te amas. Y esa es la característica del creyente. ¿Cómo saber que son mis discípulos? ¿No es cierto? Que nos amemos los unos a los otros. Es una característica que era muy clara y que es llamado a ser lo más claro en la vida del creyente. Y es lo que Pablo escucha de los colosenses. Cuando Pablo, vamos a ver más adelante, hace mención a la gracia, Pablo entiende que la gracia de Dios produce este fruto de vida espiritual en aquel que cree. Produce esto: amor y fe. Que la verdadera gracia, cuando llega a la vida de alguien que escuchó el Evangelio y lo creyó, lo que hace es producir. La gracia no es una gracia estática, es algo que produce fruto, y es como avanza el pasaje. Mira, dice en Colosenses, dice versículo 5, ¿qué es lo que le mueve a estos creyentes a vivir de esta forma? A causa. Entonces acá Pablo va avanzando y dice: yo escucho de esta fe, yo escucho de este amor, y lo que escucho es que viven todo esto como un motor real. Y el motor que les lleva a vivir esto, mira, dice, es la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, esperanza es una palabra bastante simple en contenido, porque significa esperar algo. Da la idea de alguien que está con el cuello mirando hacia arriba esperando que caiga algo. ¿Vieron cuando está anunciado lluvia y entonces pasas todo el día mirando las nubes? Está la nube negra que va y viene según el viento, pero estás ahí a la espera de que en cualquier momento la lluvia llega. Dice, ¿no es cierto?, pronóstico de lluvia para el miércoles. Y entonces el martes no tiene cara de que llueve y dice, entonces no va a ser el miércoles. Te levantas el miércoles y ves el cielo y está despejado. Dices, no, hoy no llueve. Y estás constantemente esperando la lluvia, que el pronóstico se cumpla. Y esa es la palabra esperanza. La palabra esperanza da la idea de alguien que está así, parado, esperando algo, mirando a que llegue lo que está esperando. Pero para el creyente, esta esperanza debe ser su motor. Porque no esperas algo pasajero. Acá Pablo dice, lo que los colosenses entendieron es que su esperanza era algo que estaba reservado en los cielos. La esperanza era algo que estaba reservada en los cielos. Por ejemplo, cuando Judas escribe que contiendan por la fe que ha sido dada a los santos, porque ahora han entrado hombres encubiertos, va avanzando el pasaje, ¿no es cierto? Dice, pero vosotros conservaos en el amor de Dios, orando en el Espíritu, y el último dice, aguardando la esperanza. Y dice, ustedes lo que tienen que hacer es vivir la vida en Cristo,
esperando lo esperado. Y si ustedes hagan eso, peleen por su fe, esperando en Cristo, esperando lo esperado, la vida eterna, dice ahí Judas, haciendo referencia a la salvación futura. Ahora, cuando hablamos de esperanza, ¿cierto? Está la esperanza de la resurrección de los muertos. El día en que nuestro cuerpo, que está hoy vestido de corrupción, sea vestido de incorrupción y sea presentado glorioso delante del Señor, no más presencia de pecado. Esa también es nuestra esperanza. Pero cuando Pablo habla de esa esperanza, de que nuestro cuerpo sea vestido de incorrupción, entonces lo que Pablo entiende es: no me queda acá nada más que morir. O sea, lo único que tengo que acá hacer es morir, porque mientras muero, lo que espero es que mi cuerpo sea vestido de incorrupción. La esperanza es el motor. Cada día muero. Y cada día muero porque entiendo que un día voy a estar con un cuerpo glorificado delante del Señor. La esperanza de la resurrección de los muertos. Está la esperanza, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. Donde ese día alabaremos al Señor por su asombrosa gracia. El solo poder contemplar su gloria y cantaremos de su gloria al Señor. Y esa es nuestra esperanza. El día que estemos ahí, el día que estemos delante de nuestro Salvador. La esperanza de la justicia. Cuando vemos nuestras vidas de pecado y entendemos que hemos sido justificados por medio de la fe, luego lo siguiente que debemos entender es que espero aquel día donde la justicia sea completamente efectuada, donde no haya más culpa en mí por el pecado, donde no haya más cuerpo de mortandad ni harapos del viejo hombre, y que sea completamente justo delante de él, donde pueda ahora vivir por completo vivo de justicia. Dice la gloria de Dios, la esperanza de la salvación. Cuando fuimos salvados, nuestro corazón se gozó en haber sido salvados por medio de Cristo. Cuando fuimos salvados, nuestro corazón se llenó de gozo al entender que no tenemos más condenación, porque hemos creído. Pero también esperamos ese día donde nosotros vamos a ser salvados completamente de este pecado, donde nosotros vamos a ver esta salvación completada y estemos delante de Él sin presencia de pecado. Y la esperanza que nos mueve en gran manera es la venida de Cristo. Mirando al cielo cada día, esperando el momento en que venga. Y eso es lo que nos debe mover. Lo que nos debería mover a vivir la vida cristiana no es solamente el estar mirando a mi hermano. Lo que me debería llevar a vivir mi vida cristiana genuina, una vida de fe y de amor, es la esperanza. Vivir cada día pensando que Él viene. Vivir cada lucha pensando que un día va a desaparecer por completo. Vivir cada sufrimiento entendiendo que ya estoy muerto. Alabar cada momento sabiendo que un día me espera en gloria. Amar a mi hermano sabiendo que para eso fui rescatado. Amar a mi hermano porque un día me voy a reunir con él y con todos los santos en Cristo. Y es la esperanza lo que se convierte en el motor de los colosenses para vivir esta vida de fe y amor. La razón por la cual ellos viven eso, dice Pablo, es a causa de la esperanza. Ellos entendieron cuál era su esperanza. Ellos entendieron lo verdadero, la gloria futura. Entendieron que más allá de todas las cosas había algo que nos estaba reservado en Dios. ¿Te imaginas aquel día donde estemos delante del Señor recibiendo la recompensa por todo lo que nos ha dado para hacer y lo hicimos?
aquel día donde podamos recibir la recompensa de haber vivido vidas fieles al Señor. Pero somos frágiles para vivir de esa manera, muy frágiles. Vivimos muchas veces más pendientes de lo temporal que de lo eterno. Vivimos vidas sufriendo donde nuestra esperanza no es la gloria de Dios, donde nuestra esperanza no es su venida, donde nuestra esperanza no es la resurrección de los muertos, no es la glorificación del cuerpo, no es la santificación, la justificación, sino donde nuestra esperanza es lo que un gobierno me puede dar. Vivimos nuestras vidas pensando que la esperanza es lo que yo puedo dejarle a mi hijo. Y vivimos nuestras vidas creyendo que eso es lo verdadero, cuando lo verdadero es lo que va a pasar un día en un abrir y cerrar de ojos delante de Dios. Y ellos entendieron eso y vivieron de esa forma. Y vivieron una vida de fe y una vida de amor entregada completamente a los santos, porque entendieron la esperanza que estaba guardada en los cielos, que era mucho mayor. Es lo que dice Hebreos de Abraham. La razón por la cual él no volvió a Ur es porque entendía que lo que venía adelante era algo mucho mejor, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él podía haber vuelto. Abraham estaba en una muy buena clase social. Abraham era un buen comerciante. Estaba en clase B. Los siguientes de la clase de Abraham eran ya los gobernantes. Abraham tenía ya esclavos en su poder. Abraham estaba en muy buena posición. Pero la razón por la cual él no volvió es porque no es de los que retroceden, sino es que tiene la esperanza. Él entendía que hay algo mucho mejor y mucho más grande. Lo que Dios le iba a dar, el motor es la esperanza. El motor es la esperanza. Pero avanza mucho más allá, Pablo. No sé si se han dado cuenta, pero en la mayoría de cartas de Pablo, la característica de Pablo es avanzar en algo y luego ir ampliando todo hasta llegar al tope. Y aquí en cambio Pablo avanza con la esperanza, toca la esperanza y avanza. No solo la esperanza, sino mira, dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y entonces dice, esta esperanza que es su motor para poder vivir esta vida de fe y amor, es la esperanza que escucharon el día que ustedes escucharon la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza no es una esperanza ficticia, es la esperanza que nació el día que el Evangelio te fue predicado. Y vos dices, pero ¿cómo? Si cuando me predicaron el Evangelio no me hablaron de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando predicaron el Evangelio me hablaron de mi condición de un Salvador y de mi nueva vida, del nuevo lugar donde ahora estoy, no estoy más en condenación. Pero en ese momento hay una esperanza que nace. Cristo es tu esperanza. Porque antes de conocer a Cristo vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando vos entiendes ahora el Evangelio, vos entiendes que ahora hay algo que esperas. Esperas el día que sí estás delante de Dios. No vas a ver más condenación. Ahora hay una esperanza que te está reservada, esa de estar delante de Dios en gloria. Y eso sí escuchamos al momento que escuchamos el Evangelio. Y Pablo dice, esta esperanza, la que es tu motor para vivir una vida de fe, es la esperanza que escuchaste el día que fuiste salvado. Pero no se queda ahí. Pablo avanza y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿En quién produce fruto este Evangelio? ¿En quién produce crecimiento este Evangelio? No dicen todo el que escucharon, dicen aquel que ha escuchado y ha entendido la gracia de Dios en verdad. Eso es lo que marca la diferencia. La diferencia entre un verdadero creyente y un religioso es el que entiende la gracia de Dios en verdad. Porque lo que el creyente hace es escuchar el Evangelio
escucha que somos pecadores, en manos de este Dios que está enojado contra el pecador todos los días, de este Dios que no quiere tener a nadie delante de sus ojos, que aborrece al que hace iniquidad, que va a destruir al que habla mentira. Dice el Salmo 5, al hombre sanguinario y engañador, abomina a Jehová. Y decimos, estoy ahí, estoy delante de este Dios santo, y si hoy voy al juicio voy a ser culpable por este Dios santo, porque no puedo llegar a Él. Y entiendes, ¿no es cierto?, la gracia salvadora de un Dios enviando a su Hijo a morir para pagar la culpa de tu pecado, derramar su sangre para limpiar el pecado y resucitar para darnos vida nueva. Y luego entiendes, eso es gracia. Es gracia que Dios que decida aborrecerme, decida enviar su Hijo por amor. Y entonces el Evangelio no es algo que merezca, el Evangelio es algo que se me ha otorgado. La gracia es ese regalo que no merezco. La salvación es el regalo más precioso que me ha dado Dios. Y entonces vivo mi vida cristiana entendiendo es la gracia de Dios. No es mi esfuerzo, no son mis méritos, no busco mi bien, no busco lo que me es mejor, porque no llegué a Cristo buscando mi bien, llegué a Cristo por la gracia de Dios. Y escuchamos eso en el Evangelio, escuchamos la gracia de Dios anunciada y abrazamos la gracia de Dios, entendimos la gracia de Dios. Y entonces ahora la gracia de Dios dice, produce un fruto en nuestra vida. Y la gracia de Dios dice, crece en nosotros por medio del Evangelio. Y ahora la gracia de Dios nos permite tener esta esperanza gloriosa que nos está guardada. Y ahora por causa de esa gracia, nosotros podemos vivir vidas de fe y amor hacia todos los santos. Pero es el obrar de la asombrosa gracia de Dios. Pero un religioso va a creer que se merecía el Evangelio. Va a decir, fui yo quien buscó a Dios. El religioso es el que cree que Dios lo necesita. El religioso es el que cree que no es necesario vivir vida entregadas a Dios. El religioso es el que cree que Dios debe darle como paga todo lo que haga. Pero eso no es una vida de entender la gracia. El que entiende la gracia vive vidas de esta forma. Porque la gracia produce fruto de vida espiritual en aquel que cree. Eso es lo que hace la gracia, hermanos. Y si hemos escuchado la gracia de Dios, si hemos entendido la gracia de Dios, pero vemos nuestra vida y decimos no hay fe, no hay vidas de confianza donde la incredulidad nos gana continuamente, no hay un amor genuino por mis hermanos. Tengo que preguntarme qué está pasando. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuál es el pecado que está estorbando para que no pueda vivir una vida de amor genuino? ¿Qué es lo que me estoy creyendo de Dios que me lleva a vivir vida de incredulidad? Lo que tienes que hacer es preguntarte en tu corazón, ¿por qué no puedo ver este fruto de la gracia de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que está siendo un obstáculo de poder vivir esto en mi vida? ¿En qué áreas de tu vida no reflejas una completa confianza en Dios? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo para lo pasajero y no para lo eterno? Si vos miras todo lo que haces hoy, ¿cuánto de lo que haces está siendo movido por lo que esperas en el Señor? ¿Cuánto de lo que haces está siendo movido para llevar fruto eterno a Dios? ¿Cuánto de lo que haces, ¿no es cierto?, en tu casa, con tu familia, como madre, como padre, como esposas, en tu trabajo, como jefe o como siervo, cuánto de todo eso estás haciendo para llevar fruto a Dios? ¿O nos está moviendo lo temporal? ¿Cuánto? O
El segundo, el poder milagroso de la gracia de Dios produce vidas genuinas en obediencia a su verdad. Produce vidas genuinas en obediencia a su verdad. Y Pablo hace lo que dijimos que es característico de él. Explica lo que el Evangelio debería producir y ahora viene un por lo cual. Lo que significa es ahora esto debe ser el fruto de lo que ustedes ya han experimentado. Le dice a los de Colosas, ustedes ya han experimentado la gracia de Dios. Ya ven el fruto en su vida, fruto de fe, fruto de amor. Por lo tanto, entonces el resultado a eso, ahora Pablo dice, yo voy a orar por ustedes. Y lo que Pablo va a orar es que ahora ellos puedan vivir vidas genuinas en obediencia a la verdad. Y dice, por lo cual no cesamos de orar por vosotros y pedir. Esa diferencia, la una es la oración, arrancaría con la primera parte, y luego el pedir es súplica. Lo que Pablo quiere es rogar al Señor para que ahora se produzca esto en ellos. Dice que seáis llenos. Ese que seáis llenos, lo que marcaría el deseo de Pablo es que el conocimiento que ahora ellos tienen de Dios no sea suficiente, sino que ahora ellos puedan avanzar hacia un conocimiento tal de que puedan ser completados por el conocimiento de Dios, puedan ser a sobreabundar el conocimiento de Dios en ellos. Y él cree, Pablo lo que entiende es que la verdad de la vida del creyente es necesaria para poder vivir vidas en obediencia. La verdad de la vida del creyente es necesaria. Mira, porque dice, por lo cual, no cesamos de orar por vosotros. Me salté la parte de Epafras. Es muy importante, pero no sé cuánto tiempo me queda, Dieguito. No vi la hora y mi celular aquí por atrás. Pero, rapidito. ¿Qué? Dale. No sé si retroceder o avanzar. Me parece importante lo de Epafras, porque uno de lo que muchas veces hace en la vida de iglesia es olvidar la importancia de ser influenciados por hombres fieles. Y cuando Pablo habla acá de Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, lo que Pablo dice acá de Epafras, mira, cuando habla de la gracia de Dios en verdad, no ve que es algo que ellos solitos aprendieron. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Y ese lo habéis aprendido es habéis sido enseñados. Entonces, no hace la responsabilidad de Epafras en lo que ellos aprendieron, sino su diligencia en ser discípulos de Epafras. ¿Sí? ¿Me entienden? No está resaltando la diligencia de Epafras en tomar un hombre y enseñarlo, sino que está tomando la diligencia de los colosenses en disponer para ser enseñados por Epafras, en poder ser discípulos, seguidores de Epafras. ¿Quién era Epafras? Dijimos, el fundador de la iglesia de Colosas, pero mira, dice nuestro consiervo amado. Y esta palabra consiervo es hermosa, porque Pablo, en el lugar donde está escribiendo, se ve como un esclavo, un preso. Y le ve, la palabra consiervo es como el co-sirviente, ¿sí? El co-esclavo sería, el que está a la par del otro esclavo. No le ve a Epafras como alguien menor a Pablo, ni le pone a Epafras como alguien superior. Cuando Pablo le ve a Epafras, dice, este está conmigo a la par. Este está sirviendo conmigo a la par, crece conmigo a la par, trabaja conmigo en la obra del Señor a la par. Es un co-sirviente de Dios. Pero no es cualquiera, es un co-sirviente, y es un ministro fiel. Un ministro fiel. Y yo te animo, imagínate, acá Epafras había dejado su entorno de iglesia para ir a aprender de la boca de Pablo. Estaba siendo instruido por Pablo. Y estaba su iglesia ahí esperando con Tíquico. Y Pablo lo mira y dice, este es un ministro fiel. Y es un ministro fiel porque fue fiel en enseñarles la gracia de Dios. Fue fiel en instruirles. Fue fiel en formar vidas discipuladas. Y yo te animo, o sea, la gracia de Dios sobreabunde en el cuerpo de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es tomar de esos medios de gracias.
pero no desestimemos nunca lo que Dios hace por medio de nuestro pastor, porque son consiervos, fueron esclavos de Dios y son puestos para servir a la paz de otros. Y lo que Dios hace por medio de ellos es esto: producir vidas fieles. No desestimemos el trabajo de un anciano, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y ese es el fruto. El fruto de ellos es esto. Como iglesia deberíamos guardar de que nuestro pastor sea un ministro fiel. ¿No es cierto? Significa voy a ocuparme de todo lo que más pueda para que él tenga todo el tiempo necesario para que pueda el domingo pararse enfrente mío y enseñarme de la gracia de Dios, enseñarme de la palabra de Dios, darme el conocimiento que Dios le llama a darnos, porque es lo único que va a edificar la iglesia de Dios. Eso es lo que hacía Epafras. Ahora estaba con Pablo capacitándose para poder dar más crecimiento a la iglesia de Colosas. Eso es lo que usa el Señor. Es lo que hace la gracia de Dios. Y a veces pasamos, produce vidas genuinas, vivimos en obediencia soberana en nuestra vida. Nunca llego con el tiempo, es imposible. En San Justo sí, porque estaba tan nervioso que corrí, no tiene ni idea cómo. Pero dice: no cesamos de orar por vosotros, de que seáis llenos de conocimiento. Pero mira, aquí aclara algo. Y dice: del conocimiento de su voluntad. Y es lo que Pablo hace, les decía al inicio. Él usa todo el tiempo los primeros capítulos de las cartas, las primeras porciones de las cartas, lo usa para dar verdad a la iglesia y después les llama a vivir esa verdad. Si ustedes miran todas las cartas de Pablo, excepto las que son de corrección, pero en todas usa mucho tiempo, mucho espacio de la carta para transmitir verdad y luego llama a los creyentes a vivir esa verdad. Entonces, si nosotros decidimos vivir verdades que no son fruto del conocimiento, lo que estamos haciendo, hablamos con un hermano de esta iglesia, con un nene de nuestra iglesia, que decía: estamos pegando manzanitas en un árbol seco. ¿Qué va a pasar con esas manzanas? Se pudren. Se pudren porque no pertenecen a ese árbol. Entonces, cuando Pablo anhela que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es porque la verdad de su voluntad es lo que nos va a llevar a vivir vidas sujetas a la verdad de su voluntad. Todo lo que nosotros hacemos, cada hábito cristiano, cada hábito piadoso, cada disciplina que tenemos en nuestra vida, debe ser argumentada por la verdad. Cada lucha contra el pecado debe ser fruto del entendimiento de su voluntad para nosotros como creyentes. Y dice: el deseo de Pablo para los de Colosenses era que ahora sus vidas sobreabunden en el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice: en toda sabiduría e inteligencia. Lo que Pablo quería es que ellos conozcan todo el deseo de Dios para ellos. Que ellos continuamente estén creciendo en conocer la voluntad de Dios y que este conocimiento sea tanto intelectual como práctico. Eso era la oración de Pablo. Crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, crezcan en el conocimiento de la verdad de Dios. Eso es lo que teníamos que hacer como creyentes, es lo que Pablo está orando por ellos. Debemos ser llenos, dice, del conocimiento de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Y debemos ser llenos en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento intelectual y práctico. Ese es nuestro deseo, de ser crecer en conocer la voluntad de Dios. Y mira, ¿para qué? Propósito. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El andéis es digno, es vivir a la altura. El comportarte a la altura. Entonces, como yo no sé de fútbol, pero, por ejemplo, le pones a uno en el partido, un cierto final, Brasil-Argentina, y está el atajador. Y el atajador en ese momento dice: yo no quiero atajar, voy a salir a jugar. Entonces, ¿qué sentido tiene que él sea el atajador? Entrenó para ser quien ataja, ¿verdad? Tiene todo el uniforme para atajar.
Y a último momento dice, no, yo quiero jugar, ¿verdad? Entonces sale a la mitad de la cancha y empieza a correr por todos lados. ¿Qué sentido tiene que viva de esa forma? Se entrenó para todo lo contrario y luego de última quiere jugar en otro lugar. Vivir a la altura significaría ocupar el lugar para el cual fuiste entrenado, ocupar el lugar para el cual fuiste seleccionado. Entonces, lo que uno tiene que entender, vivir a la altura, es vivir de acuerdo a tu llamado. ¿Sí? Cuando dice para vivir como es digno, es vivir a la altura, vivir a esa altura. Vivir para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste elegido. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber y entender la voluntad de Dios para vivir conforme a eso. Fuimos elegidos, ¿no es cierto?, y separados para poder vivir para nuestro Señor. Ahora, ¿qué significa vivir para nuestro Señor? Y Pablo dice, yo oro para que crezcan en conocer eso. Para que crezcamos en conocer constantemente cuál es la voluntad de Dios. Y dice 3 ando, ¿cierto? Andéis como es digno. Andar como es digno significa llevando fruto, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento. ¿Qué significa vivir a la altura? Dice, vivir a la altura significa conocer la voluntad de Dios para que te conduzcas agradándole en todo. ¿Por qué necesito saber lo que Dios dice de mí como hombre? Porque lo que quiero es vivir agradándole a Dios como hombre. ¿Por qué necesito saber qué dice Dios de la mujer en la Escritura? Porque la mujer debe agradar a Dios como mujer. La madre debe agradar a Dios como madre, la soltera como soltera. El soltero debe agradar a Dios como soltero, el casado como casado, el esposo, la esposa. Debemos agradar a Dios en todo. Y la única forma de poder agradar es haciendo el rol al cual el Señor me ha llamado, haciéndolo de la forma en como Él dice que tengo que hacer, y entonces le agrado en todo. No puedo cumplir mi rol de la forma que yo pienso que es mejor hacerlo, porque entonces no estoy viviendo a la altura, no estoy viviendo conforme al conocimiento de su voluntad. Y el propósito es que andemos a la altura, y andar a la altura significa agradándole en todo. Lo siguiente dice que andemos a la altura llevando fruto. Llevando fruto. Y lo tercero dice creciendo. Ese creciendo en, más vale sería creciendo por. ¿Sí? Creciendo por el conocimiento de Él. Entonces, imagínate, la oración de Pablo es esta. Yo oro para que conozcan la voluntad. Deben conocer la voluntad, porque nuestra tarea como creyentes es vivir a la altura de lo que somos. Su tarea como hijos de Dios es vivir a la altura de hijos de Dios. Y vivir a la altura de hijos de Dios significa que deberíamos andar agradándole en todo a Dios, llevando fruto constantemente para Dios y creciendo por el conocimiento de Dios. Ese debería ser nuestro afán. Agradarle en todo, vivir a la altura. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente conociendo su voluntad. Solamente conociendo su voluntad. Y va terminando y aquí agarra fortalecidos. Y es lo que nos da esperanza, decía la semana anterior en la iglesia de San Justo. Porque en este diario peregrinaje de querer andar a la altura del llamado de Dios, somos débiles y fracasamos continuamente. Pero el énfasis que hace aquí Pablo en fortalecidos, lo que hace eso es que no es una tarea que nosotros tenemos que hacer. No nos tenemos que fortalecer en el Señor en este sentido, sino que lo que acá marca es que estamos siendo fortalecidos, estamos siendo capacitados por el poder de Dios. Nuestra tarea es hacer lo que nos llama a hacer, vivir vidas a la altura. Pero lo que Él hace es capacitarnos, darnos el poder para poder hacerlo. No nos demanda algo de lo que Él se pone ajeno a lo que nos demanda, sino que Él nos llama a hacer algo. Y ahora lo que dice Pablo es: ustedes son capacitados por el poder controlador de Dios para que ahora podamos vivir de esta forma. Y podemos vivir de esta forma en toda paciencia y longanimidad,
con ese aguante en medio de las circunstancias y manteniendo el gozo en medio de todo lo que Él me llama a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que vivir esta vida, vivir a la altura de lo que Dios nos llama. Tenemos que vivirlo con gozo y gratitud a aquel que nos salvó. Eso es lo que tenemos que hacer. En medio de todas las circunstancias, Dios nos llama a vivir este tipo de vidas, llevando fruto a Dios, agradándole en todo, creciendo por su conocimiento, hacer esto entendiendo que Él es el que nos capacita, gozándonos en hacerlo, siendo gratos al hacerlo, a aquel que nos salvó. Ahora imagínate, acá Pablo termina diciendo, con el poder con el que Él te pasó de las tinieblas a la luz, es el poder con el que te fortalece. Ahora, si el Señor te salvó, si el Señor mostró su gracia, tomándote del reino de las tinieblas y moviéndote al reino de la luz, este mismo Dios que hizo esto es el que te fortalece para que vivas como es digno de Él. Este mismo Dios que te dio de su gracia para salvarte es el que te da la gracia para vivir vidas en obediencia a su verdad. Y lo que tendríamos que entender es si estoy obedeciendo a esto. Estoy creciendo y deseando crecer constantemente en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué tan fiel estoy siendo en el estudio de su palabra? ¿Qué tan fiel estoy siendo en la obediencia a su palabra? Cada vez que estoy expuesto a la verdad, ¿vivo una vida de obediencia o soy un oidor olvidadizo? Porque lo que acá marca es que conforme crecemos es para vivir vidas de obediencia. Entonces, si yo conozco más y obedezco menos, no estoy viviendo la altura. No estoy viviendo la altura. Así que abracemos, hermanos, la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios produjo fruto en nosotros y la gracia de Dios nos lleva a vivir vidas de obediencia. Dependamos de su gracia. Paremos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Padre, es tan difícil muchas veces, Señor, en medio de nuestra debilidad, de nuestras luchas, vivir conforme a tu palabra, Dios. Pero tú eres fiel, Dios, Señor. Tú nos fortaleces para poder hacerlo, Señor. Tú nos colmas de tu gracia constantemente para vivir en valentía, Señor, viviendo vidas que te agraden a ti en todo, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para poder vivir vidas que te lleven fruto a ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, sabiendo que un día tú vienes por nosotros, sabiendo que hay una herencia reservada para nosotros en los cielos. Padre, es tu obra, Dios, glorifícate en la iglesia que han llevado, Señor, y en cada uno de nosotros.